Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cómo yo puedo explorar un dataset usando R. La exploración de datos es una parte fundamental en minería de datos y en la clase de hoy el enfoque es usando dos tipos de técnicas. Uno es la estadística de resumen, en que uno saca ciertos estadísticos, que son ciertos indicadores, por decirlo así, que me resumen las propiedades más importantes de mi dataset y vamos a ver ciertas visualizaciones que nos pueden ser útiles para entender lo que está pasando. Si uno mira así los libros, la literatura, hay una forma muy antigua de la estadística que se llama análisis exploratorio de datos, o EDA, Exploratory Data Analysis, que engloba un conjunto de técnicas para poder comprender de manera rápida la naturaleza de una colección de datos, o como nosotros vamos a llamar en minería de datos, un dataset, un dataset. Esto fue creado por un estadístico llamado John Tukey, esta idea, y principalmente las técnicas que uno usa para explorar, hacer un análisis exploratorio, es la estadística de resumen, que es la idea de sacar ciertos indicadores, que algunos ya me imagino que ya se conocen, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, ver correlación entre variables, y la visualización de datos. A eso me refiero a hacer scatter plots, box plots y varias otras visualizaciones que vamos a ver en esta clase. Y además en esta clase les vamos a mostrar cómo hacer eso usando el lenguaje de programación R. Hablamos de un dataset. Un dataset puede tener muchas formas, pero la forma más simple de verlo es como una tabla en donde las columnas tenemos atributos o features y en las filas tenemos observaciones o ejemplos o instancias. Entonces cada columna es una observación. Imaginemos que estamos midiendo personas. Vamos a tener la edad, el peso, el sexo, el nombre, la profesión. ¿Ya? Entonces está y cada fila va a ser, puede tener un ID si queremos, una observación distinta. Entonces acá tengo una persona de 28 años que pesa 60 kilos, que es mujer, que se llama Fabiola y que es estudiante. ¿Ya? Acá tenemos otra, una persona de 70 años que pesa 76 kilos, que es masculino, que se llama Miguel, que de profesión es jubilado. ¿Ya? Y acá tenemos otra persona de 35 años que pesa 67 kilos, que es mujer, que se llama Jimena y que es abogada. ¿Ya? Entonces, estas son observaciones. Generalmente los datasets tienen esta forma. Los que vamos a explorar en esta clase van a tener esta forma. Y las variables, como vieron en clases, tienen su naturaleza, ¿no? La edad es numérica, el peso es numérico, el sexo es categórico y el nombre es string. Entonces, la profesión es categórico. ¿Cuál es la diferencia? Las categóricas son la cantidad de categorías está definida y generalmente en un string es indefinido. ¿Ya? Nosotros en esta clase vamos a jugar con un dataset que todos los libros de estadística y minería de datos usan para enseñar a analizar datos, que se llama el dataset IRIS. IRIS. El iris es un tipo de flor que se ve en la imagen de acá. Y la gracia es que tiene tres subespecies: virgínica, setosa y versicolor. O sea, hay tres tipos de esta. Y hay un dataset que tiene 150 observaciones, 50 por cada especie, y tiene cuatro atributos numéricos. Y que son el largo y el ancho del pétalo. Este es el pétalo de la flor, que es lo que nosotros conocemos como la parte más típica de una flor. Y está el largo y el ancho del sépalo. Y el sépalo esta es como hojita que está justo debajo de la flor. ¿Ya? Entonces tenemos 150 observaciones, 50 por cada uno, y estas cuatro características numéricas, más una categórica que nos dice la especie de la flor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mostrar cómo yo en R puedo cargar ese dataset. ¿Ya? En teoría uno cuando trabaja en R carga los datasets de un archivo, pero R viene con algunos datasets que ya existen. Y para eso, para trabajar con R, vamos a usar un programa que se llama RStudio. Lo tengo aquí, ¿ya? Que lo pueden instalar. Que básicamente me da una interfaz
súper cómoda para trabajar con R. Entonces acá tengo puedo tener un script con todos mis comandos. Acá veo mis variables, que hasta ahora no tengo nada. Y tengo una consola donde puedo jugar. Puedo hacer 1 más 1, puedo hacer una calculadora, puedo crear un vector. ¿Ya? Y varias cosas más, que las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Ya, entonces con el comando data yo cargo un dataset que existe, que está preinstalado en R. Si no, tienen que hacer read table y cosas así, o import dataset si quieren leer un archivo si quieren leer un dataset de un archivo, como un CSV o un Excel. Ya, corro el data iris y ahora lo tengo como una variable que yo puedo observar. De hecho, la puedo observar y puedo ver que exactamente es como una tabla, ¿no? Tengo el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la especie. Y está ordenado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la cosa que yo quiero hacer para resumir? Puedo ver names. Ahora yo puedo ver que iris existe. Y cuando hago clic ahí, iris, en la consola, me va a imprimir mi dataset. ¿Ya? Con el signo peso, yo puedo acceder a las variables de esto. Sepan length. Y puedo ver entonces que me liste solamente como un vector todas las observaciones para el largo del sépalo. Names, el comando names, que lo tengo aquí, me va a listar todos los nombres de las variables que tiene este dataset, o sea, sus columnas. Y existe un comando dim, me va a decir información sobre cuántas filas y cuántas columnas tengo. Y algo que puede ser útil es attach, que va a llevar los nombres de mis columnas al workspace. Entonces yo ahora puedo directamente acceder a alguna de las variables de mi dataset. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero hay un comando que se llama summary que me resume un dataset. Y lo que me da es estadísticas de resumen para cada una de sus variables. Vamos a entender después qué significan cada una de estas cosas. ¿Qué son las estadísticas de resumen? Son valores, indicadores que nos explican propiedades de los datos. La idea, como tenemos muchas observaciones, un humano no puede entender lo que está pasando mirando todos los filas. Es imposible. Entonces necesitamos ciertos indicadores que nos digan lo que está pasando. ¿Cuál es la tendencia central? O sea, si tengo por ejemplo, una medida que es largo, en promedio, ¿qué tan largas son las cosas? ¿Qué tan alta es la gente? Ya, estas propiedades pueden ser la frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión. Tendencia central es cualquier medida que nos diga más o menos dónde está el promedio de las cosas, dónde se están concentrando los valores. Para eso está la media, la mediana, la moda. Las voy a explicar cada una a continuación, cada una con sus ventajas y desventajas. Otras son variables de dispersión, que miden cómo varían los datos, qué tan dispersos son. ¿Están todos concentrados alrededor del promedio? ¿O es más caótico esto? Hay varios valores extremos. La variabilidad de los datos se puede medir con cosas como la desviación estándar, el rango y otro tipo de métricas. La gracia de estas estadísticas te resumen computacionalmente que se pueden calcular haciendo una sola pasada por los datos. ¿Ya? O sea, puedo recorrer mi dataset una vez y puedo calcular todas estas cosas. ¿Ya? Varían las estadísticas de resumen que yo puedo hacer en base a si mis variables son categóricas o numéricas. ¿Ya? Cuando son categóricas, generalmente yo lo más hago cosas como el conteo. ¿Cuántas veces tengo de cada una? O sea, ¿cuántas veces tengo para iris? ¿Cuántas veces tengo setosa, virgínica, versicolor? Eso es a grandes rasgos. Veamos algunas variables de resumen que uno puede calcular para variables categóricas, como la frecuencia y la moda. La frecuencia es básicamente el porcentaje de veces que algún atributo categórico se observa. O sea, que algún valor de atributo se observa. O sea, por ejemplo, para categórico, cuántos hombres estamos viendo, cuántas mujeres estamos viendo. Idealmente de manera porcentual. En R, si tenemos una variable categórica, como la especie, por ejemplo,
que es la única categórica que tenemos de nuestra variable iris, el comando table nos puede a nosotros listar, contar cuántas veces tenemos de cada uno. ¿Ya? Vamos a R entonces. Y corremos entonces table de las especies y me hace este conteo que está acá. Ya. Creo que en R uno tiene un comando type o class. A ver, iris species. Y me dice de qué clase es mi variable, claro. Un factor es la forma que tiene R para interpretar las variables categóricas. De hecho, creo que si uno hace labels, niveles, me dice todas las variables que tiene. Claro. Setosa versicolor virgínica. En cambio, las variables numéricas son de otra clase. Numeric. ¿Ya? Ok, hagamos un ejemplo entonces. Creamos un vector. En R para crear un vector se usa el comando C de construir. Entonces, y la asignación de variables se puede hacer con el signo igual, pero generalmente uno usa una flechita hacia la izquierda. Entonces aquí creo la variable vec, que es un vector que tiene estos números de aquí. Entonces lo puedo ver ahora que vec es este vector. Perdón. Y si le hago table a vec, me va a contar cuántas veces vio cada valor. El 0 lo vio 2 veces, el 1 3 veces, el 2 una vez y el 3 4 veces. Entonces yo podría hacer table de vec dividido por el length de vec, o sea, la cantidad de elementos de vec, que es 10, y yo podría dividir esto y ahora tendría una frecuencia porcentual. Esa es la idea de hacer un conteo de frecuencias. Ya. Otra medida estadística resumen que podemos usar es la moda. La moda es una medida de tendencia central, o sea que trata de ver dónde se concentran los valores más frecuentes, principalmente para variables categóricas. Se puede usar para variables numéricas, pero donde más tiene valor es en las variables categóricas. Entonces, el valor más frecuente. La moda de un atributo es el valor más frecuente que se observa. En R no existe directamente esa función, pero es fácil implementarla. ¿Ya? Entonces en R uno, para crear una función, usa el comando function y lo asocia a un objeto. ¿Ya? Entonces esta variable myMode va a representar la función que queda guardada. Entonces aquí yo le hago un comando table y después uso el comando which para saber cuál es el valor máximo. ¿Ya? Y después devuelvo el nombre de esos valores. ¿Ya? Juguemos con esa implementación. Lo puedo implementar de varias formas, ¿no? Pero acá implemento myMode y queda entonces la función existente que requiere un input. Hago myMode de vec y me dice entonces que la moda es 13, es el más frecuente. Ya, me tiró un error ahí. Que var era missing. Probablemente, no lo sé. Bien, ¿por qué pasó eso? Tal vez no es tal vez no es la implementación más elegante que se puede hacer. Ya, y hagamos ahora sobre un valor de sepalength, sobre alguna de mis variables, y me dice que el más frecuente es 5. Ya, ya. Ahora les voy a explicar la variable de tendencia central más común para variables numéricas. O sea, cuando queremos ver dónde se concentran las cosas, que es la media. Queremos saber dónde está entonces el centro de mi variable, que son estas medias de tendencia central, y la media es la más común y básicamente el promedio de los elementos. Básicamente tengo que sumar todos mis elementos de mi vector y promediarlos por su largo. La media pareciera ser una medida perfecta, pero es súper sensible a outliers o valores fuera de rango. Entonces puede pasar en los datasets que a veces viene un número mal ingresado que me hace un daño muy profundo a algunas métricas, especialmente cuando estas son poco robustas. Ya en estadística, robustez es el término que se usa para definir que algo aguante o se porte bien con valores atípicos o outliers, ¿no?
En la media, como estamos promediando, si meto un valor muy fuera de rango, por ejemplo, tengo puras notas de 1 a 7, y por sistema alguien me puso una nota 1000, y son pocas notas, ese 1000 puede mover mi promedio mucho hacia un valor que me haga poco explicable lo que está pasando. ¿Ya? Acá tengo un ejemplo en R, en que tengo un vector creado con una variable aleatoria. Se lo voy a explicar mejor acá con el código. Ya, min entonces, como les decía, el comando en R para calcular un promedio. ¿Ya? Entonces min es básicamente la suma dividido por el largo. Hay que calcular la media de sepalength. Y acá les quiero mostrar por qué es sensible esto. ¿Ya? Creo un vector con el comando rnorm, que me crea entonces vectores con una distribución normal, 10 elementos con media 20 y desviación estándar 10. Si en R quieren saber la documentación de algo, podemos saber signo de interrogación. ¿Ya? Entonces acá creé estos datos, vec, los podemos ver. Entonces todos siguen esta distribución. Tienen media alrededor de 20 y una desviación estándar de 10. Van a entender más adelante que una desviación estándar. Pero, pero los datos no se mueven mucho más. Es muy poco probable que se muevan más de 3 veces la desviación estándar. Y ahora le voy a agregar con el comando C a vec un dato, pero con una media 300 y una desviación estándar 100. O sea, muy alejado de la distribución de mi dato original. Este nuevo vec con ruido, si yo le calculo su media, es gigantesca, es de 50. Contra una media de 21. ¿Ya? O sea, un dato me movió mi media al 30 con una cantidad de 30. Lo que es harto. Y eso puede hacerme mucho daño a mi análisis, así que es algo que tenemos que tener siempre muy presente. ¿Existen medidas de tendencia central más robustas que la media? Sí. Lo más fácil es hacer una media truncada o trimmed mean, que la idea es que yo le borre un porcentaje de los valores extremos a mi muestra, a mis datos. En R, la función min de media tiene un parámetro adicional que se llama trim, que dice cuánto porcentaje de los datos yo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero descartar el 10% de los valores extremos, podría ser min y le doy este parámetro de 0.1 y ahora voy a tener una media en donde yo borré esos valores extremos. Entonces, eso me asegura de que mi media no se va a alejar tanto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acuérdense que mi media de mis datos originales, vec, era de 21. Si yo le borro un 10% de mis datos, la media truncada se parece mucho a la media, porque solamente borré un 10% de los valores más extremos. Yo espero que la concentración igual la pueda entender. Pero ahora si tengo un dato con outliers, o sea, con un valor atípico, que este es mi vector con ruido, mi media truncada ahora está mucho más parecida al original. Entonces eso nos dice que la media truncada es una buena forma de atacar el problema de los outliers. Entonces, un buen ejercicio para ver si mis datos tienen outliers es comparar la media con la media truncada. Y otra métrica medida muy famosa para atacar el problema del ruido es la mediana. La mediana es una métrica que me dice cuál es la posición central. O sea, si yo ordenara todas las observaciones de una variable, cuál es el valor que está justo al medio. O sea, cuál es el valor en que se separa la mitad inferior y la mitad superior de observaciones. O sea, intuitivamente es el valor donde para una mitad de las observaciones todos los valores son mayores que esta y para la otra mitad todos son menores. Y se calcula así. Si yo rankeara mis elementos, mis X, si M es impar es justo el que está en medio. O sea, si es impar, si es 5 sería el que está a 3. No sé. Tengo justo 2 que son mayores que mí, 2 que son menores que yo. Y si es par, tengo que promediar entonces la posición del medio con la que siguiente y promediar esos dos valores. ¿Ya? Y la mediana es súper, 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 súper
susceptible al ruido. Perdón, o sea, súper robusta al ruido. ¿Ya? Y en R se calcula con el comando median. Y vamos a ver aquí con el RStudio que yo puedo calcular la median, que se parece, generalmente cuando tengo pocos outliers, la mediana se puede parecer a la media. Y vemos que el vector con ruido, la mediana, está súper cercana a la media, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Considerar solamente la mediana para explorar la tendencia central de un dataset, no necesariamente, porque a veces nos puede engañar, sobre todo cuando uno tiene datos con distribución bimodal. ¿Qué significa eso? Imaginemos que yo hice una prueba y tengo de 5 personas y tuve 3 unos y 2 7. Si yo calculo la mediana de eso va a ser el 1. Y, y entonces yo voy a pensar que a todo el mundo le fue terriblemente mal, pero en verdad igual tengo un porcentaje importante de gente que sí le fue bien. Entonces yo creo que siempre es bueno el ejercicio de tratar de comparar la media con la media. Entonces aquí tenemos una distribución y ve un poco la diferencia entre la moda, la mediana y la media. La media realmente es donde el valor es como el centro de masa de mi distribución. La mediana es el punto tal que la cantidad de observaciones para acá es igual a la cantidad de observaciones para acá. Y la moda es el valor más frecuente.